Hoy vamos a hablar de la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Estamos hablando de los ángulos internos de un polígono. Veamos el ejemplo 2.3. Nos dice, utilizando el siguiente cuadrilátero, responda. Inciso A. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? Inciso B. ¿Qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de ese cuadrilátero? Tenemos aquí un cuadrilátero ABCD. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Si tomamos en cuenta el vértice A, yo puedo trazar una diagonal desde A hasta C. Si tomamos en consideración el vértice B, yo puedo trazar una diagonal de D a B. Entonces, desde un vértice cualquiera se puede trazar una sola diagonal. Igual sucedería en los vértices C y D. La respuesta al inciso B es que el cuadrilátero se divide en dos triángulos, por lo que la suma de los ángulos internos es 180 por 2, que es igual a 360 grados. Para concluir, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, que es un polígono de 4 lados, es 360 grados. Este es un ángulo interno, este también es un ángulo interno, el ángulo C, también este ángulo y este ángulo. La suma de sus cuatro ángulos internos es 360 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos del triángulo ACD es 180 grados y la suma de los ángulos internos del triángulo ABC, que es este que está aquí, es también 180 grados. Como son dos triángulos, entonces la suma es 360 grados. Vamos a analizar otro ejemplo utilizando el procedimiento anterior. Vamos a analizar esta siguiente tabla, recordando que si un polígono tiene tres lados, se llama triángulo. Aquí tenemos la figura y en este triángulo no podemos trazar diagonales. Entonces tenemos un solo triángulo. Ahora bien, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? Entonces vamos a encontrar una expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. 180 grados por 1 es igual a 180 grados. Tenemos el siguiente caso, que si tenemos cuatro lados, hablamos de un cuadrilátero. Como vimos anteriormente en el ejemplo, puedo trazar una diagonal. Esa diagonal me divide el cuadrilátero en dos triángulos, este triángulo de aquí y este otro de aquí. Entonces trazamos una diagonal y nos genera dos triángulos, por lo que encontramos que la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 grados por 2, que es igual a 360 grados. Si nos referimos a un polígono de 5 lados, ese es un pentágono, y aquí lo tenemos, podemos trazar dos diagonales, aquí están, y nos va a generar tres triángulos. Entonces la expresión para la suma de los ángulos internos de un pentágono es 180 por 3, que es igual a 540. Si seguimos analizando, vamos a obtener que voy a tener una diferencia entre este y este en el número de triángulos, que es de 2. Tomando en cuenta el número de lados con el número de triángulos, 3 menos 1 es 2. Si tengo 4 lados sería 4 menos 2 es 2. Y 5 menos 3 es 2. N menos 2 representa la cantidad de triángulos en un polígono de n lados. Veamos. Otra pregunta. ¿Cómo se relaciona el número de lados del polígono y las diagonales trazadas desde un mismo vértice? Otra pregunta. ¿Cómo se relaciona el número de lados del polígono y la cantidad de triángulos en que se divide? Inciso C. ¿Cuál es la expresión algebraica para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono? Son las preguntas que vamos a resolver en base a lo anterior. Si analizamos aquí, si tenemos tres lados, 3 menos 3 va a dar 0. Si tenemos 4 menos 3 es igual a 1. 5 menos 3 es igual a 2. Entonces vamos obteniendo el número de lados. Si al número de lados le restamos 3, es igual a las diagonales trazadas desde el mismo vértice. Ahora bien,
Si n es el número de lados del polígono, entonces el número de triángulos va a ser igual a n-2, lo que les explicaba anteriormente, tomando en cuenta el número de lados y las diagonales que podemos trazar. Entonces, si restamos el número de lados menos 2, que es la constante que nos está dando aquí, obtenemos el número de triángulos que se forman con diagonales trazadas desde el mismo vértice. Para concluir, en el inciso C nos dice que para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, primero lo dividimos en triángulos que se forman con las diagonales trazadas desde un mismo vértice. Luego multiplicamos 180 por ese número. En otras palabras, y en conclusión, todo lo que vamos a hacer es esto, que para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados, voy a multiplicar 180 grados por n, que representa el número de lados, menos 2. Un polígono con n lados se puede dividir en n-2 triángulos, trazando n-3 diagonales que pasan por el mismo vértice. Ahora viene el punto clave, y esto es el resumen de todo lo que está explicado aquí. De toda esta parte del día martes se resume en este recuadro amarillo. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 grados multiplicado, recordemos que este paréntesis es multiplicar, el número de lados menos 2. Veamos un ejemplo. Un ejemplo aquí, según el ejercicio anterior que hicimos del cuadrilátero que tenemos aquí, de este, vemos que si aquí yo le escribo en esta fórmula 4, porque 4 es el número de lados, 4 menos 2 es 2, y 180 menos 2 son 360 grados. Como ejercicio van a completar ustedes esta tabla donde está el número de lados. Tienen que recordar cuál es el nombre de los polígonos según el número de lados y trazar las diagonales, encontrar el número de triángulos que se forman y la expresión numérica similar a lo que se hizo en este cuadro que está aquí. Veamos el ejemplo 2.5 que corresponde al día miércoles. Nos pide encontrar la medida del ángulo X. Tenemos aquí en el inciso A un pentágono y tenemos aquí un cuadrilátero. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar los conceptos. La suma de los 5 ángulos internos de este pentágono se obtiene de esta forma. Recordemos que vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente, 180 por 5, que es el número de lados, 5 menos 2, y 5 menos 2 es 3. Entonces multiplicamos 180 por 3 y de esa forma encontramos que la suma de todos los ángulos internos de este y este es 540 grados. Ahora bien, para encontrar la medida del ángulo X, lo que voy a hacer es sumar todos los ángulos desconocidos. Y al sumarlos me va a dar 410. O sea, 100 más 120 son 220, más 110 son 330, más 80 son 410. Como la suma de los ángulos internos es 540, voy a considerar cuántos grados faltan desde 410, que son estos 4 de aquí, para llegar a 540. Y en eso podemos resolverlo con una simple resta. 540 menos 410 nos va a dar que la medida del ángulo X es 130 grados. De manera similar podemos hacer en este otro caso. En el ángulo X nos vamos a encontrar su medida. Sabemos que como es un cuadrilátero, tiene 4 lados, ya sabemos que la suma de los ángulos internos es 360 grados. Analizando que aquí tengo 95 y aquí 105, me suman 200. Como este símbolo indica que este es un ángulo recto, mide 90 grados. 200 más 90 son 290. Entonces vamos a considerar cuántos grados faltan de 290 para 360. Y vemos que faltan 70 grados. Eso obtiene restando 360 menos 290. Con ese ejemplo ustedes van a resolver este ejercicio 2.3 y lo envían como tarea.